En estos momentos doy inicio a la grabación de nuestra clase. Vamos a trabajar ya sobre el material del día de la clase 20. Que es el material que encontramos acá. Listo. Entonces, en el día de ayer habíamos trabajado un poquito el tema de tablas dinámicas. Habíamos quedado específicamente en la intención de poder actualizar la tabla dinámica de manera automática sin la necesidad de tener que requerir a la opción de actualizar. Es decir, vamos a irnos un momento a la hoja que se llama relación de ventas. Dentro de la hoja de relación de ventas, nosotros podemos darle, primero que todo, por favor, borrar el filtro de categoría. Borrar el filtro de categoría. Con eso dejamos toda la información que hay dentro de nuestra tabla en estos momentos, tabla como tal. Tabla, ¿por qué? Porque acá en la parte de arriba aparece diseño de tabla y dice que el nombre de la tabla se llama relación. Entonces yo le voy a dar control E y selecciono el encabezado y me puedo ir a insertar tablas dinámicas. Pero notemos lo siguiente. Observemos que acá en la herramienta diseño de tabla, cuando yo tengo ya una tabla configurada, me da un apartado que dice resumir con tabla dinámica. Es decir, me puede ahorrar el proceso de selección e irme a insertar tabla dinámica. Si yo le digo resumir con tabla dinámica, me va a aparecer que el nombre de la tabla o rango es relación, como es lo que acabamos de mencionar acá. Le podemos decir que en una nueva hoja de cálculo y le damos a aceptar. En este caso, yo les decía el día de ayer que teníamos que seleccionar o que procuráramos seleccionar el encabezado. Pero cuando estoy como en una tabla, estoy como tal en una tabla, yo le digo resumir con una tabla. Si bien no me selecciona el encabezado, resulta que el Excel entiende que esa información no está sola por su cuenta, sino que esa información está relacionada a unos encabezados que se encuentran en la parte de arriba. Dentro de esa información, pues están los encabezados y por eso al momento de crear la tabla dinámica me lo trae acá. La tabla dinámica tiene un nombre. Ese nombre se encuentra en el apartado de analizar tabla dinámica y se encuentra por acá en la opción que dice tabla dinámica a la izquierda y dice, miren, el nombre es tabla dinámica 1. Entonces, en el día de ayer estipulamos que dejáramos en las filas el nombre del cliente, en las columnas el producto, en los valores el total de la venta y podríamos dejar como filtro una forma de pago. Entonces, me confirman cuando todos tengan la configuración de la tabla dinámica así como está. En filas nombre del cliente, en columnas producto, filtros formas de pago y en valores el total de la venta. Ana María, ¿listo? Neidy Tatiana. Sí, Sebastián, se te escucha. Sí, Sebastián, por mi parte voy a acceder sin problema y ya estoy acá. Angie Tatiana, Sandra Milena. Listo, dale, gracias por confirmar. Y Javier, ¿cómo le fue? Sí, igual estoy aquí. ¿Ya lo tienen todos ahí? Listo.
Entonces, bueno, voy a dejar estos valores de acá, estos valores que están acá dentro en el campo de valores, los voy a dejar como en formato de contabilidad. Entonces le voy a decir por aquí clic derecho, me voy a ir donde dice configuración de campo de valor. Aquí va a aparecer formato de número. En formato de número nos vamos a dirigir al apartado que dice contabilidad para dejarlo en formato de moneda y le vamos a decir que los decimales que tengan no sea ninguno, que sea cero. Y le doy a aceptar y aceptar nuevamente. Y eso me cambia el formato de número. Listo. Una vez hecho esto, resulta que vamos a mirar lo siguiente. ¿Qué nos está diciendo? Que en el nombre del cliente Banco de Bogotá, la suma total de la compra de todos los registros que tengan de agendas, por acá lo miramos. En el nombre del cliente Banco de Bogotá, la suma total de todos los registros, esto es un registro, otro registro, pero específicamente en donde el producto, o sea, acá donde diga producto, agendas, notemos que tenemos un solo registro. 3 con 1 límite de caracteres, si no estoy mal, 25. Como tenemos un solo registro, específicamente para el producto agendas, nos está diciendo, mire, el total de la venta son 306.000. Ese 306.000 es producto de multiplicar la venta por la cantidad. Ese resultado de multiplicar la venta por la cantidad nos aparece en nuestra tabla dinámica que se encuentra acá. Resulta que si yo le digo, mire, que eso no eran 9 unidades, sino que eran, no sé, 10 unidades. Entonces son 340 y yo me voy a la hoja 1 y siguen siendo 306.000. Para hacer el cambio yo tengo que ir a analizar tabla dinámica, me tengo que ir a donde dice actualizar y le doy a actualizar. Me cambia a 340.000. Porque esta tabla dinámica era de la selección original. No me considera los cambios que haga posteriormente a esa selección. ¿Hasta ahí vamos claros? Sí, señor. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a insertar una primera macro para poder que esta actualización se haga de manera automática, para no tener que darle allá clic, actualizar y actualizar todo, sino que simplemente uno haga el cambio acá y llegue yo acá a la hoja y ya se haya actualizado. Para ello tenemos que activar el menú de programador. Yo sé que en el día de ayer lo activamos algunas personas, pero otras no. Vamos a recordarlo rápidamente y es lo siguiente. Nos vamos a ir a archivo. En archivo vamos a ir a más y nos vamos a ir a opciones. Ahí va a aparecer el listadito que hicimos algo parecido con el para activar Solver y el análisis de datos, pero no nos vamos a ir a complementos, sino que nos vamos a ir a donde dice personalizar cinta de opciones. Les comento. En personalizar cinta de opciones, aquí hacia la derecha, vamos a encontrar la opción que se llama programador o se puede llamar desarrollador dependiendo de la versión que tengamos de Excel. Vamos a darle clic para activar a programador o desarrollador y también clic para activar donde dice complementos. O sea, activar esos dos. Cuando se activen, le damos a aceptar y les debe aparecer la cinta o el menú de opciones de programador. Me confirman si a todos les sale. Profesores del programa y personal de apoyo del programa. Aquí, En mi caso ya apareció. Sí, a mí también ya. Listo. Entonces, básicamente, perdón, Excel está inspirado también en un código que está basado en un lenguaje que se llama Visual Basic. Ese lenguaje Visual Basic, para nosotros vamos a ver acá cosas muy puntuales de macros. Las macros básicamente son procedimientos o
pueden ser funciones que me van a permitir a mí automatizar procesos, como por ejemplo el que tengo acá, que no tenga que yo ir hasta analizar tabla dinámica y actualizar, que me ahorre uno, dos, tres clics, que simplemente yo haga cambio acá en el dato y me vaya a la hoja uno y efectivamente esté el cambio. Perdón. Retomando, Excel está inspirado entonces en un lenguaje que se llama Visual Basic, y en Visual Basic podemos utilizar pues podemos hacer distintas cosas para poder automatizar procesos. El tema es que con Visual Basic hay que tener en cuenta dos cosas. La primera es que hay que comprender el lenguaje. Cuando digo comprender el lenguaje es totalmente diferente ahora a lo que hemos visto. Igual sumar sí, igual contar puntos sí, igual promedio puntos sí, igual tal cosa. Sino que hay unas funciones como tal particulares dentro del lenguaje que nos van a hacer determinadas cosas. Lo segundo es que se debe tener esa lógica que trabajamos bastante con la función sí, para poder nosotros maniobrar o digámoslo eh, configurar lo que yo quiero hacer a través de expresiones como por ejemplo si se llega a cumplir hago esto, o entonces llamemos a esta tabla para que haga tal cosa, etc. Esto como tal pues es bastante amplio, especialmente porque para entender el código aquí no es como que simplemente ingreso una información, sino que tengo que saber esa información que voy a ingresar, qué tipo de dato tiene. Es algo como similar a lo que vimos de que hay acá hay datos, números, etcétera, etcétera, pero a la misma vez es completamente diferente. Por ejemplo, si nosotros que queremos ingresar un número en Excel, simplemente lo ingresamos y ya. Pero para Visual Basic me toca crear una variable o digamos un nombre para ingresar dicho número. Y yo tengo que especificar si ese número va a ser un entero, va a ser un decimal, eh, va a ser, bueno, entero, decimal, etc. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir acá donde dice ver código. En programador, ver código. Inmediatamente nos abre a nosotros esta pantalla de acá. Y los nombres de nuestras hojas no son esto, hoja 1, hoja 2, hoja 3, no, sino son los que están entre paréntesis. Eso es importante. Porque si yo me aperturé desde acá, bueno, no importa, me está abriendo el nombre, me está abriendo la hoja que se llama hoja 1, que es donde tengo mi tabla dinámica. Miren que acá dice hoja 1, que es donde tengo la tabla dinámica. No es esta de acá, porque esta de acá está haciendo referencia a la hoja que se llama estadística descriptiva. Hasta ahí vamos bien todos, ¿cierto? Vamos bien todos, listo. Entonces, ahora aquí en este espacio es donde se coloca código. ¿Qué código vamos a colocar? Vamos a decir aquí en general y seleccionar donde dice worksheet. Y luego acá vamos a seleccionar donde dice activate. Nos van a quedar dos funciones, dos expresiones, esta y esta de acá. Vamos a dejar solamente la que dice, la primera de acá, private sub worksheet activate en sub. Esta la borramos. Tiene que quedar exactamente esta. Una vez que quede esa, vamos a ingresar el siguiente texto, tal y como va a aparecer acá.
le voy a decir active sheet punto pivot tables, paréntesis y abro comillas. Hasta ahí que estoy diciéndole. En la hoja activa, ¿cuál es la hoja activa? En donde estoy ubicado, en la hoja en que estoy, en que me encuentro. Punto pivot table significa esto es una función, aquí la función o el llamado de una función se hace con un punto. Punto pivot tables, esa función lo que hace es llamar a una tabla. ¿Cuál es la tabla que yo voy a llamar? Voy a llamar a mi tabla dinámica. Para llamar a mi tabla dinámica necesito saber cómo se llama esa tabla dinámica. Por tal razón, esa es la importancia de irme a analizar tabla dinámica, y acá es donde va a aparecer el nombre de la tabla. Voy a copiar el nombre de la tabla tal y como está, con con su tilde, sin esos espacios, etc., con mayúscula y minúscula discriminando, etc. Y le doy acá y lo copio. Cierro las comillas y cierro el paréntesis. Hasta ahí básicamente estoy diciendo. En la hoja activa, o sea, en donde me encuentro ubicado, llame a la tabla dinámica 1. Tiene que ser tal cual como está, porque en el código de Visual Basic de Excel sí es sensible a mayúsculas y minúsculas. Listo. Entonces, después de eso, ya van todos acá, ¿cierto? Acá se me fue un espacio. Ah, no, él lo está dejando generado como el espacio. Bueno, quitemos ese espacio y dejémoslo acá. Pasémonos acá. ¿Hasta aquí vamos bien todos? Listo. Entonces, por acá vamos a continuar. Le vamos a decir punto seguido y le vamos a decir, punto seguido, le decimos un punto para llamar otra función. Esa otra función se llama pivot caché. Luego, ¿qué me está diciendo? En la hoja activa llame la tabla dinámica y déjela un momento en memoria, caché. Posterior a ello, punto refresh, estoy llamando a una función para que actualice. En la hoja activa llame la tabla dinámica que está en memoria y actualícela. Voy a copiarles por acá el código de cómo debe quedarles exactamente. ¿Eso es lo que toca que se hace para ahorrarse 3 clics? Sí, correcto, allí Tatiana. Ahí acabo de copiar. Y listo. Yo le voy a dar aquí donde dice guardar. Y me va a botar un error que dice: las siguientes características no se pueden guardar en libros sin macros. Es decir, esta hoja de Excel es una hoja que no está habilitada para macros. ¿Cómo hago yo también para saber eso? Lo que estamos haciendo desde el Ministerio, en el apoyo a las instituciones de educación superior, es temas de innovación y pues también el desarrollo Para saber, de proyectos, también diferentes, digamos que líneas que tenemos ahí asociadas perdón un momento. a recursos de inversión que les damos para estos proyectos, que muchos de ellos van enfocados a mejorar temas de innovación en cada una de sus instituciones. Entonces, ¿qué pasa? Que este libro en estos momentos no es un libro de macros. Es decir, no están habilitadas las macros
para este documento. ¿Cómo hago yo para saberlo? En la parte de arriba dice .xlsx. Esa es la extensión del archivo. En este caso los .xlsx son simplemente hojas de cálculo que no están habilitadas para macros. Para yo dejar una hoja habilitada para macros, aquí tengo que decirle que no. Y me va a aperturar a mí algo como si fuera un guardar como. Prácticamente me está diciendo guárdelo como. En tipo tengo que buscar algo que se llama libro de Excel habilitado para macros. Libro de Excel habilitado para macros y le doy guardar. En ese proceso de guardado, básicamente me hace un guardado como. Hagan de cuenta que tengo un documento de Word y lo voy a guardar como PDF. Y aquí me deja toda la misma información y aquí donde dice clase 20, excel.xlsm. Miren que ahorita dice .xlsm, es decir, esa M representa la de los macros. Es decir, que aquí sí están habilitadas las macros. ¿Hasta ahí vamos todos? Hasta ahí. Profe, yo me perdí un poquito cuando te apareció la tabla de, bueno, que no estaba habilitado para macros. ¿Cómo era que apareció esa ventanita? Le daba acá a guardar, Ok. acá. Y te dice, y te debe decir que no. Perdón, te debe aparecer un error y le dices que no. Le dices que no y ahí te queda como si fueras a hacer un guardado. Pero vas a hacer un guardado como, en donde el tipo, donde seleccionamos el listado de los tipos de, tipos de qué, tipos de documento, vamos a seleccionar el que diga libro de Excel habilitado para macros. Listo, ahora sí. ¿Listo? Todas vamos hasta acá. Sí, señor. Listo. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Resulta que yo ya le di guardar, o sea, le voy a dar acá, ya tengo el código, le digo guardar. Cierro acá, cuando guarde, esperemos, ya guardó. Cierro acá y me voy a ir donde dice resumen de ventas. Miren que estamos en 340.000, hasta acá 340.000. En relación de ventas, perdón, vamos a cambiarle ese 10 por el 9, que era el valor original que me devolvía 306.000. Y nos vamos a ir a la hoja 1 nuevamente. Y noten que aquí me hizo el cambio de 340 a 306.000 de manera automática, sin necesidad de yo haberle dado a actualizar. ¿Hasta ahí bien? ¿Lo lograron todos? ¿Les salió algún error? ¿O vamos bien? ¿Todas lo lograron o alguien no pude, me salió un error, algo me está saliendo o no me está dejando? Pues a mí sí me salió un error. Me ¿Qué? apareció un error de Visual Basic, que dice se ha producido el error 1004 en tiempo de ejecución. No se puede obtener la propiedad Pivot Tables de la clase de Worksheet. Debiste colocar el nombre de la tabla dinámica. Sí, Equivoca, errado. ¿Sí me hago entender? Este nombre que está acá
Probablemente revisa desde acá, por eso te decía que fuéramos a analizar tabla dinámica, y copia tal cual el que está acá. Porque si le pones, si tú lo escribes manualmente, él va a discriminar ahí. ¿Qué cosa va a discriminar? La mayúscula, la tilde, los espacios, el uno. Es cópialo y mejor lo pegas. ¿Listo? Neidi, Sandra, Angie Tatiana, Ah, de la forma general, la numeración inicial. Gracias, Jenny, por recordar. Por favor, devolvernos a la primera. Neidi, Sandra, Angie Tatiana, Neidi, Sandra, Angie Tatiana. ¿Cómo vamos? Sí, profe, a mí sí me salió. ¿Listo? Y Angie Tatiana también. Y Neidi. Ya. Listo. Y Ana María, ¿solucionaste el error? Estoy intentándolo. Listo, si quieres comparto y te vamos guiando para poder continuar, para poder revisar el error. Vale. ¿Vale? Listo, entonces updatesheet.pivottables tabla dinámica 1.pivot cache refresh. Estás en la hoja 1. Hasta ahí estás, veo todo bien. Permíteme un momento, ¿cómo se llama la tabla dinámica? Conceptos, pero sí siento que sobre todo esos son conceptos que yo tengo ahora en mi perfil profesional, después de haber sido egresado. Bueno, no sé si habrían otros ahí, quizás, pero yo lo considero que no serían como egresados, sino quizás porque yo vengo de un pregrado en ingeniería electrónica, entonces quizá ahí fue donde estarían esos otros conceptos como de perfil profesional, como cosas más involucradas hacia la tecnología o hacia el uso de tecnología o hacia la gestión de la tecnología, pero creo que eso podría ser más de mi perfil profesional como ingeniero electrónico. Ay, Dios, se cayó este internet ahora. Hola, 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 ¿me escuchan? Sí, señor. Listo. Qué pena, se me cayó el internet. Excedí aquí por el celular y no me permitió. Eh, bueno, entonces, Angie, ¿puedes seguir compartiendo, por favor? Sí, profe, soy yo. Sí, ya comparto. Andy, Ana María, perdón. Listo, ahí estamos. Ok, ahí estamos. Vamos a la hoja 1. No, me refiero a la hoja ya, pero como tal de Excel, hoja 1. Yo lo veo ahí todo bien.
dale en analizar, arriba en analizar. Vamos a irnos a la izquierda donde dice tabla dinámica. Mira cómo tienes escrita tabla dinámica. Tiene que ser tal cual. Tal cual. Sí, señora. Si yo lo compré. ¿Lo copias? Y lo pegas ahí, correcto. Guardas, le das guardar. Cierras ahí. Ahora vas a donde dice relación de ventas. Coloca, no sé, coloca 12, puede ser. 408.000. Y vas a hoja 1. Y ahora sí te queda 408.000. Entonces, listo. ¿Qué sugerencias les voy dando a ustedes, para todas ustedes con el tema de las macros? Si bien las vamos a ver un poquito al final al final del curso, que es la otra semana, miren que primero las macros les automatizan procesos. O sea, me ahorran aspectos como lo que me decían hace un momento. Darle 3 clics para actualizar. Y pues la verdad es que el orden de las cosas sería que yo no tenga que actualizar la información acá, porque yo espero y asumo que de donde estoy extrayendo la información, si la cambio, se me actualice acá. Entonces eso sería como pues lo ideal, digámoslo así. Entonces para esos casos utilizamos esa pequeña macro. Les sugiero que guarden esa macro, o sea, háganse un blog de notas, copien el código, o sea, lo que acabamos de poner ahí, coloquen ahí, por ejemplo, listado de códigos para macros o algo así en ese blog de notas y le coloquen, este sirve para actualizar automáticamente tabla dinámica. Porque muchas veces lo importante no es tanto crear el código desde cero. De hecho, ya hay muchos códigos establecidos. Si uno busca, por ejemplo, por internet que quiera hacer tal cosa, me pueden compartir el código. Puede que lo que yo tenga que hacer más allá sea modificar una que otra cosa. Como por ejemplo lo que estaba pasando ahorita con Ana María. El código es el mismo, pero ¿qué era lo que había que modificar? El nombre de la tabla. Porque en la versión de Excel que ella maneja, el nombre de la tabla estaba apareciendo con esa estructura. Tabla, espacio, minúscula, dinámica, espacio 1. Y miren que no necesitaban, si tuvieran el código, lo único que necesitaban saber era que había que cambiar el nombre de la tabla. ¿Hasta ahí vamos bien? Listo. Entonces, vamos a mirar otros temas de la tabla dinámica. Resulta que por acá yo tengo unos espacios y en esos espacios me gustaría que apareciera 0. Si yo quiero que aparezca 0, me voy a ubicar sobre cualquier celda que se encuentre en el espacio de valores. Cualquiera de esas me voy a ubicar por acá. Le voy a dar clic derecho y voy a buscar donde diga opciones de tabla dinámica. Y en opciones de tabla dinámica me va a aparecer acá algo marcadito que dice para celdas vacías mostrar. Entonces aquí le vamos a colocar 0 y le doy a aceptar. Como está en formato de contabilidad, ese 0 representa a esa rayita que está ahí. O sea, me está diciendo que ahí no hay nada. ¿Hasta ahí es claro para todas? Sí, señor. Listo. Entonces, eh,
Bueno, entonces continuando por acá, eso para completar cuando hayan celdas vacías, que uno quiera como que no, que eso no aparezca como tal así vacío, sino quiero que se complemente con algo. Entonces, bueno, ahora lo que se va a proceder a hacer, o bueno, vamos a mirar lo siguiente. Resulta que si yo quiero revisar del total de todo esto, cuánto equivale cada valor de la venta en porcentaje, pues voy a hacer lo siguiente, es decir, estos 306.000 a cuánto equivalen del total de general en porcentaje. Para ello, yo selecciono o me paro sobre cualquier celda de valor. Perdón, un momento. Me paro sobre cualquier celda de valor, le doy clic derecho y voy a ir donde dice configuración de campo de valor. Aquí me va a abrir una tablita. Si yo quiero cambiar cómo me está presentando el resumen de campo de valor, es decir, una suma, si yo le digo recuento, lo que me va a contar es cuántos registros hay de Banco de Bogotá y agendas. Aquí ya lo habíamos visto que solamente hay un registro. Entonces el resultado para un recuento va a ser, o en otras palabras, el recuento es un contar de registros que coincidan con dos criterios, Banco de Bogotá y agendas. El promedio, pues sacaría promedio, etc. Máximo y mínimo, lo mismo. Producto sacaría la multiplicación entre algo, bueno, etc. Normalmente se utiliza suma, recuento y promedio. Es lo que normalmente se utiliza. Las otras opciones pueden ser válidas, pero pues suma, recuento y promedio son las más utilizadas y de hecho son las que en el 99% de los casos yo uso. Entonces, pero estamos diciendo que queremos que esa información de ahí aparezca como tal en porcentaje. Entonces yo me voy a ver donde dice mostrar valores como, en mostrar valores como, aquí aparece algo que dice sin cálculo. Sin cálculo es que aparece tal y como está ahí. Pero si yo le digo porcentaje del total general y le doy a aceptar, la estructura me cambia a un valor en el cual está contando el 100%, pero permítame un momento, que algo está haciendo mal, esto de acá. 41, 40, 43, configuración de campo de valor, mostrar valores como, sin cálculo. Mostrar valores como porcentaje del total de columnas. Ahora sí me está saliendo el 100%, pero esto me está saliendo 128. ¿Será por la macro? Voy a mirar un momento. Configuración de campo de valor, mostrar valores como. Estamos haciendo una transformación al interior de cómo está, digamos que agrupado, digamos, ciertas actividades. También No es por la macro. que se está teniendo y más funcionalidades. Bueno, entonces También ahí se es impactado. sería lo siguiente. Lo que pasa es que yo espero que cuando yo le dé clic derecho y me vaya a configuración de campo de valor. Ok. Suma el total de la venta. Ahora sí. Ya sé cuál era el error. Asegurémonos primero que todo lo siguiente. Configuración de campo de valor. No era por la macro. Pensé que era por eso, pero se me hacía raro. Aquí en el resumir valores por, dejémoslo en suma y le damos a aceptar.
Luego de que lo tengamos en suma, nos vamos a ir a clic derecho. Ahí mismo en configuración de campo de valor, nos vamos a ir donde dice mostrar valores como. Y en mostrar valores como, acá hay unas opciones. Sin cálculo representa que va a quedar en el valor numérico. Configuración de campo de valor, mostrar valores como. Si yo le digo porcentaje del total general, lo que va a ocurrir es que me está diciendo, mire, del Banco de Bogotá, el 0,01% de las ventas en agendas, eso lo representa del total general. El 1,04% del total de las ventas lo representa Salud Total vendiendo agendas y así sucesivamente. ¿Hasta ahí es claro? Mientras me dan respuesta, se está trabando, escucho entrecortado. ¿Me escucharon entrecortado? Sí, profe, por un momentico se le fue el audio. Ah, ok. Bueno, ustedes no quiten la macro, déjenla ahí. Listo. Entonces, bueno, si yo le digo acá clic derecho, configuración de campo de valor y me voy a mostrar valores como, y le digo porcentaje del total de columnas y le doy a aceptar, me va a aparecer a mí acá el porcentaje total por columna. Es decir, del 100% de las ventas en agendas, 0,93 lo realizó el Banco de Bogotá, 99,07 Salud Total, de las barras de cereales, el 100%, 20,45% el Banco de Bogotá, 39,48% IDIME y 40,07% Salud Total. Y si yo me voy acá y le digo clic derecho y le digo configuración de campos de valor y me voy a mostrar valores como, y le digo porcentaje del total de filas y le doy a aceptar, va a quedar lo mismo, pero en filas ahora, en filas. Del 100% de las compras, de las ventas que realizó el Banco de Bogotá, 0,03% fue en agendas, 2,98% fue en barras de cereales, 4,47% fue en bebidas, etc. ¿Hasta ahí vamos bien? Listo. Entonces, vamos a dejar esto de configuración de campo de valor en mostrar valores como sin cálculo. Con los números nada más. Nosotros ayer vimos cómo hacer un cálculo personalizado con el IVA, con el ejemplo del IVA. No sé si no lo recuerdo. Vale, Tatiana, feliz día. Seguimos el ejemplo del IVA, creo que sí, porque yo les había comentado brevemente que era parte, que era parte de la actividad y luego recordé que no. Pero sí vimos el cálculo personalizado, ¿cierto? Que sacábamos el IVA el día de ayer. ¿Sí? ¿No? No me acuerdo. Pues sí, fue al final de la clase, y la verdad, pues yo ahí ya no estaba, no sé. Ok. Eso era básicamente lo siguiente. Resulta que yo puedo decir que esta información de acá es sin IVA. En lugar de irme a mi tabla y colocar IVA, en lugar de la tabla y me colocar IVA, una nueva columna, aquí yo directamente lo que puedo hacer es irme a analizar tabla dinámica y me voy a ir donde dice cálculos. En cálculos voy a darle a donde dice campos, elementos y conjuntos, a donde dice campo calculado. En campo calculado vamos a colocar
lo siguiente. Aquí el nombre del campo se lo vamos a cambiar por IVA. Y en la fórmula lo que vamos a tomar es que como en este espacio de valores está el total de la venta, llamo al campo total venta. Y le doy insertar campo y lo multiplico por el 0,19. Y yo le doy por acá, cuando tenga este campo total venta, con el IVA, le digo aceptar. Ya tengo acá la fórmula y le doy aceptar. ¿Y qué me va a hacer? Me va a sacar ahora de Banco de Bogotá en las agendas. Este fue el total de la venta. Su IVA es tanto. Y ahora, por acá, está el total de la suma de todos los IVAs. De este, de este, de este, de este. Y yo no tuve que irme a mi tabla a crear una columna que se llame IVA, sino que sencillamente creé en el campo calculado una fórmula que me sacara el IVA dentro de mi tabla. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor, solo que no sé por qué en mi versión no aparece cálculo, aparece esta acciones. No aparece acciones, analizar tabla dinámica, acciones, por ahí no hay ninguna que diga campo calculado o algo así. Si quieres puedes compartir, lo debe tener. Ah, mentira, no sé yo. ¿Ya lo encontraste? Sí. Ok, listo. Entonces, bueno, miremos algo particular. Ayer habíamos hablado entre rango y tablas, ¿cierto? ¿Cuál era la diferencia entre un rango y una tabla? ¿Recuerdan cuál era la diferencia entre un rango y una tabla? Pues que el rango es solamente como una parte o una selección de la información y la tabla es todo lo que contenga, toda la información que contenga como tal ese cuadro o esa tabla. Sí, y que el rango, digamos, yo tengo que ingresar todo manual, calcular todo manual y en la tabla ya me empieza a ayudar. Y miren cómo la tabla dinámica es una versión mejorada de la misma tabla. Entonces, resulta que nosotros aquí cuando creamos la tabla dinámica, ¿la creamos desde qué? ¿Desde una tabla o desde un rango? No tiene que ser desde una tabla para que jale todos los datos, ¿no? Se puede hacer desde un rango también, pero aquí la hicimos desde una tabla. ¿Por qué es desde una tabla? Porque acá arriba dice diseño de tabla. O sea, tengo opciones para cuadrar esa tabla. Como por ejemplo que en la fila de totales, yo le puedo decir acá total de la venta y le digo el total de la venta suma del registro que coincida con Banco de Bogotá y agendas. Si yo hago el cambio acá a Banco de Bogotá y le digo también salud total, aceptar. Banco de Bogotá y salud total en agendas. Miren cómo ahora en el campo de la suma de los totales de las ventas me está sumando el del Banco de Bogotá y el de salud total. Cosa que en el rango no lo puedo hacer porque si yo hago la selección, selecciono es todo. Y al momento de ajustar el filtro, pues el filtro lo que me va a hacer es devolverme el resultado de la suma de todo. Eso como ventaja tienen las tablas. ¿Qué otra ventaja tienen las tablas? Vamos a borrar acá donde dice fila de totales. Vamos a crear acá en la última fila, después de la última fila, la 6862, vamos a escribirle que el nombre del cliente ahora se llama Girardot. Lo que pasa es que yo soy oriundo de allá y por eso hablo mucho de Girardot. Y le coloco acá en producto agendas. Entonces miren que yo tengo Girardot y agendas. Y yo me voy a mi hoja 1 y ¿quién apareció? Girardot con agendas. ¿Por qué apareció inmediatamente?
por dos cosas. La número uno, como es una tabla, si yo desde una tabla creo una tabla dinámica, pues todo el registro que yo cree va a aparecer en mi tabla dinámica. Como yo tengo una macro acá que me está diciendo actualíceme, todo lo nuevo pues apareció de una vez. Si no tuviera la macro, voy a quitarlo un momento. Voy a quitarla, lo guardo, cierro acá, voy a escribir por acá en relación de ventas Melgar. Y por aquí voy a escribir agendas. Y me voy por acá a hoja 1, ya no me aparece Melgar. Pero si yo me voy donde dice analizar tabla dinámica y le digo actualizar, ahí aparece Melgar. Eso me lo permite hacer una tabla. Si yo lo hiciera como un rango, o sea que esto no sea una tabla sino un rango, este Girardot ni Melgar no me van a aparecer acá. No me van a aparecer porque la tabla tiene cierto dinamismo con respecto al rango. El rango es, si yo seleccioné hasta acá, hasta ahí, me va a tomar los datos. El nuevo que yo ingrese no me lo va a tomar. Mientras que la tabla, como en actualiza, miren que acá cuando yo escribí Girardot y Melgar, se hizo parte de esa tabla. Y a su vez, se va a hacer parte de la tabla dinámica. Si no tengo la macro que vimos, nos toca irnos a analizar tabla dinámica, actualizar y actualizar. O sencillamente acá actualizar también. Profe, si yo a esa macro, si yo a esa tabla le sigo adicionando hacia abajo más información, él lo va a reconocer, ¿cierto? Como la vez pasada. Correcto, él lo va a reconocer acá. Y lo más chévere y más interesante aún es que en la tabla dinámica lo va a reconocer. Y lo súper interesante, ¿cuál es? Que si yo tengo ahí, miren que es un código pequeñito de copiar y pegar y de saber que acaba el nombre de una tabla, ¿cierto? Y yo cambio el nombre de la tabla por el que yo tenga, porque ustedes bueno, fácilmente pueden decir acá que esta tabla dinámica no se llame tabla dinámica 1, sino que le cambian el nombre, le pueden decir, para que ustedes se acuerden, formato de ventas o cosas así, o un día en particular, ventas 2000, ventas tal y tal fecha. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Saber que en la macro, lo único que tengo que hacer es que acá es cambiar el nombre por eso que hay ahí. Guardo la macro, lo guardo en un libro habilitado para macros. Y yo puedo seguir colocando valores. Pero ojo, miren que yo puedo colocar aquí Banco de Bogotá y por aquí le puedo decir agendas. Y yo voy a colocar aquí como valor voy a colocar 34.000. Uy, se me fue por ahí. 34.000. Y que por acá son 7. Miren qué es lo otro chévere de las tablas. Yo agregué un nuevo dato. Cuando agregué ese nuevo dato, ¿qué pasó con estas fórmulas? Él me las colocó inmediatamente. Y miren, acá 34.000 con 7 cantidades da 238.000. Y yo me voy a mi hoja 1 y no me va a aparecer un nuevo Banco de Bogotá. Sino que está haciendo, ¿qué pasó acá? Ahí solo lo modifica el valor, ¿Y por qué modifica el valor? porque alteré la tabla en el otro lado. ¿Y porque ya existía quién? Banco de Ah, Bogotá y exacto. agendas. No me va a crear uno nuevo, sino que me actualiza el valor de ahí. O sea que yo puedo actualizar y me pueden salir los ítems. Y aquí en mi tabla dinámica con la macro que tengo, me va a aparecer actualizado ahí todo. ¿Hasta ahí vamos bien?
¿Lo entienden todos? Ojo que esta herramienta de tabla dinámica es muy buena, muy interesante y muy, muy, muy útil. Sí, la verdad sí, para manejar bases de datos grandes sí es bastante útil. Correcto. ¿Listo? Entonces, bueno, ahora por acá voy a borrar esos 3 registros. Ahí me quedan tabla, hoja 1 y los registros también se borraron. Hay algunos aspectos visuales, como por ejemplo acá yo le quiero decir en diseño, donde dice subtotales. Si yo le digo no me muestre subtotales. Ah, acá no hay subtotales, perdón. Ya les muestro qué son subtotales. Miremos en totales generales. Totales generales. Acá en subtotales, dejémosle un momento para que no nos vayamos a confundir, mostrar los subtotales en la parte superior del grupo. Ahí no va a ocurrir ningún cambio, pero ya les muestro cuál es el cambio. Profe, me genera una duda. Si yo quiero extraer esa hoja de donde saqué la información y dejarla como un libro aparte o como un documento aparte, ¿yo lo puedo hacer o tendría que jalar la tabla inicial también para que siga modificando los archivos? O sea que yo hago un libro nuevo y que Sí, pero solo, en un libro nuevo quede solamente la tabla dinámica. sí, solo la tabla dinámica. Lo que pasa es que ahí va a quedar solamente relacionado o va a quedar habilitado cuando los 2 archivos estén abiertos. Es decir, aquí en la otra hoja creé una tabla dinámica, ¿cierto? O sea, en otro libro creé una tabla dinámica. ¿De qué? De esta información de acá, ¿cierto? Se genera un nuevo libro, o sea, no queda dentro de clase 20 Excel. Si yo tengo este libro abierto y el libro donde dejo la tabla dinámica, hasta ahí, bien. Si no lo tengo abierto, va a presentar el inconveniente. La solución es una macro que me llame ahora la dirección, o sea, la ubicación del archivo que tienes guardado con tu ¿qué? Con tu base de datos. ¿Sí es claro lo que acabo de decir? ¿O no es claro? En otras palabras, aquí yo le digo resumir con tabla dinámica y, bueno, acá me dice nueva nueva hoja de cálculo y hoja de cálculo existente. ¿Qué me tocaría hacer? Hoja 1, mover o copiar a un nuevo libro, creo una copia y aquí me queda. Y yo puedo decir, por ejemplo, categoría. Ahí me hace las modificaciones. Por acá, pues vamos a ver si así era en las versiones anteriores. No lo he hecho ahorita con este. Vamos a ver si ya Excel solucionó también eso, porque como ha ido mejorando. Voy a cerrar acá. Lo voy a guardar. No, cantidad. Hagámosle por acá esto. Ahí me sigue tomando la información. Por lo menos ahí me la sigue tomando. Pero si yo quiero actualizar, voy a abrir el otro de acá. Este que es de macros. El que tenía abierto. Las macros se han deshabilitado, tenemos que habilitarlas, habilitar contenido. Y voy a decirle acá en relación de ventas,
Banco de Bogotá, que es el último, que sean 10. El cambio me lo hace acá y miremos a ver qué ocurre acá en el nuevo libro. En el nuevo libro no me hace el cambio. Sí la puedo traer, sí puedo traer la información. Si le doy analizar tabla dinámica y actualizar, sí me lo deja actualizar. Entonces por lo menos ha solucionado algo. Ok, sí. Pero yo le digo acá, miremos otra cosa. Yo le digo acá, relación de ventas, le digo 11. Aquí me hace el cambio. Cierro el archivo, lo guardo. Aquí en el libro nuevo todavía no me ha hecho el cambio. Y le voy a dar por acá actualizar. No se pudieron obtener los libros. Ahí está lo que yo te decía. No se pudieron obtener los datos porque no tengo el otro archivo abierto. O sea, si yo lo jalo, tendría que ser obligatoriamente como un archivo plano. O sea, no puedo tenerlo acá dinámico, ni modificar, ni alterar, sino solamente es como más informativo. Sí lo puedes traer. Sí lo puedes traer. Mira que acá lo trajimos. ¿Cuál es el inconveniente? Que mientras el otro archivo no esté abierto y yo haga modificaciones, primero mira que la macro ahí no está funcionando debido a que Ah, estoy sí. diciendo que era una hoja activa dentro de un mismo libro. Esto es una hoja nueva que tiene la misma información pero pertenece a otro libro. Entonces, ¿qué modificaciones me toca hacer? Dos modificaciones. Que la macro ya no haga el llamado dentro de ese libro, sino que llame a esto que está acá, a esta dirección. Esta dirección que está acá es la ruta en donde está tu documento. ¿Qué es lo que debes tener en cuenta? Que ese documento no lo puedes mover de esa ruta, o sea, ese documento base. Porque si mueves el documento base, se va a cambiar la ruta y la macro tampoco va a funcionar y te va a decir que hay un error en la macro. Pero de que se puede hacer, se puede hacer. ¿Cuál es la macro? Déjame y la busco. ¿Sí me Vale, entendiste? ¿Sí me entendiste? sí, 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 ya entiendo un poco más. Pero sí es posible. Cierro esto de acá, esto no lo voy a guardar. Notemos que el icono de un archivo para macros es diferente a Excel porque no tiene unas lineecitas y tiene acá otra hoja acá abajo. Vuelvo y retomo el archivo que tenía, clase 20 Excel. Sí, sí, correcto. Las herramientas, tanto para temas de investigación como para la parte de necesidad productiva, la expresión oral extranjera y ya estoy Está cargando. Listo. si quieren, digamos, que trabajo, incluso para cómo exponer. Y acá, relación de ventas, vamos a dejarlo en el 9 que era el original. 306, hoja 1 y de nuevo 306.000. Ahora, ya lo expliqué lo del campo calculado. Listo. Si yo tengo acá, analizar tabla dinámica, mostrar lista de campos y le quiero quitar esa suma de IVA, pues lo cojo y la saco de acá. El campo me queda ahí creado. Si quiero borrar ese campo, tengo que hacer lo mismo. Me voy a ir a cálculos, campos, elementos y conjuntos, campo calculado. Voy a ubicar dentro de esta lista de todos los campos que se hayan creado. Yo creé el de IVA, no me va a traer el de empleado, nombre del cliente porque está amarrado a la tabla, sino que me va a traer es estos que están acá. Y yo le voy a dar eliminar. Y eso me va a quitar ese campo por si no me interesa. Cierro acá, voy a mostrar lista de campos y ya no me aparece el campo que creé. Por si me genera incomodidad porque no era lo que quería hacer. ¿Listo? Por Sí, aquí sí. dice, si yo quiero cambiar el nombre de un encabezado, de los que ya están predeterminados, no se puede hacer nada. De los que estén, o intentémoslo por acá,
configuración de campo, ese se llama, no, ese no se puede. Si yo creo uno nuevo, o por ejemplo este que dice total general, mostrar ocultar detalle de esta selección. Si yo lo quiero modificar, total general porque diga total venta, y yo le digo por acá total venta, y listo, ahí me lo deja cambiar. No desde doble clic acá, sino que tiene que ser arriba, donde dice total venta. Con los encabezados, nunca lo he probado y nunca lo he hecho. ¿Saben por qué? Porque es que son los encabezados de la tabla. Y modificar eso, digamos, a producto 1. Vamos a ver si lo deja. Sí lo deja, pero modificar a producto 1 no es muy práctico porque, o sea, yo quiero que la información que me arroje acá sea textualmente lo que está acá. Pero por ejemplo en los totales sí puedo cambiar total venta o cosas así. Yo les decía el día de ayer que esto se puede agrupar. ¿Agrupar en qué sentido? Digamos yo tengo acá el listado de campos. Tengo por nombre de cliente y yo le puedo colocar aquí la ciudad. El nombre del cliente es el primero. El nombre del cliente es el primero. El segundo son la ciudad, es decir, el Banco de Bogotá, de todas las ciudades que existen, cuáles ciudades, en qué ciudades se encuentra el Banco de Bogotá. Entonces acá en Armenia, Barranquilla, Bogotá, Cartagena, bueno, etc. Y aquí nos muestra detalladamente Cafán, por ejemplo. No, miremos el de Banco de Bogotá con dulces variados. El total de la venta de dulces variados de Banco de Bogotá proviene de Armenia, Barranquilla y Cartagena. Y estos que están en negrita son subtotales. Si yo no quiero que aparezcan en diseño, donde dice subtotales, le digo que no me los muestre. Y no se ven los subtotales. Si quiero que vuelva y se vean, le digo mostrar subtotales en la parte superior, ahí mismo. Si no me gusta allá arriba porque entiendo mejor que esté abajo, entonces le digo mostrar subtotales en la parte inferior. Así, y de pronto lo entendemos mejor así. Eso es el caso de los subtotales, cuando hay agrupamientos. Yo le puedo decir que me los muestre solo en la parte superior del grupo, que está, así es como está predeterminado. En total general, pues si yo los desactivo para filas y columnas, aquí a la derecha ya no me aparece el total. Si lo activo solo para las columnas, me va a aparecer, claro, me va a aparecer el de la parte de abajo, o sea, el total de la venta de las columnas. Si yo quiero el de las filas que está acá, le digo activar para las filas. Y aquí me aparece y el de columnas no está. Si yo quiero los dos, pues aquí en diseño, pues va a ser totales generales, va a decir activado para filas y columnas y queda tanto en filas como en columnas. Diseño de informe, mostrar en formato compacto, creo que es este que está acá de hecho. Mostrar en formato de esquema, me cambian algunos aspectos visuales, me saca la ciudad de acá abajo y me la pone al lado como otro valor. Mostrar en formato tabular, me lo muestra más, pues ese me parece más compacto. Ya todo esto son temas de diseño, de presentación. Ahora, resulta que todo esto tiene como objetivo algo. Voy a quitar por un momento en el listado de campos, voy a quitar el que dice ciudad para que me quede solo nombre del cliente. Resulta que a esa información que está ahí le vamos a insertar un gráfico dinámico. Entonces nos vamos a ir acá. Para que nos aparezca analizar tabla dinámica tenemos que darle clic sobre algún espacio de la tabla dinámica. Miren que si estamos afuera no se habilita la opción. Tenemos que darle clic sobre un espacio de la tabla dinámica. Y nos vamos a analizar tabla dinámica
y le decimos gráfico dinámico. Y le vamos a decir que nos ponga un gráfico de columnas apiladas. Y le doy a aceptar. Y aquí me apareció el gráfico. Pero este gráfico, a diferencia de los otros, es dinámico. ¿Por qué es dinámico? Porque si yo me voy, por ejemplo, acá donde dice, ojo porque estaba acá y me salieron 3 opciones: formato, diseño, análisis de gráfico dinámico. Si yo me quiero ir, miren que acá aparece lista de campo y vuelve y me aparece. Puedo hacerlo desde el gráfico, analizar el gráfico de dinámico y lista de campo. O como puedo pararme sobre la tabla dinámica, analizar tabla dinámica, mostrar y listado de campos. Si yo le agrego, tenía nombre del cliente y le quiero agregar la ciudad a la fila, miren lo que ocurre acá con mi tabla, con mi gráfico dinámico. Miren que acá, nombre del cliente, miren acá específicamente donde dice nombre del cliente, y yo le agrego acá ciudad, aparece el de ciudad. Y si yo quiero empezar a hacer cambios como por ejemplo, borremos el de ciudad un momento porque es que queda muy compacto. Si yo quiero hacer por acá cambios como ejemplo, quiero filtrar por la forma de pago solamente de contado, aceptar. ¿Qué pasó con el gráfico dinámico? Quedó solamente los de contado. Si yo le digo por acá los de crédito, aceptar, ahí casi que no se notan los cambios porque son muy pequeños, pero ahí me está apareciendo la modificación del gráfico dinámico. Si yo, por ejemplo, le digo que quiero que solamente me muestre en el producto, que me muestre 3 de ellos, toner, o bueno, los 3 primeros de acá, agendas, barras y bebidas, le puedo dar por acá en este botoncito, productos, y como es un filtro, deselecciono y coloco agendas, barras de cereales, bebidas, jugos, aceptar. Y la información de la tabla dinámica se ajusta inmediatamente y la tabla y el gráfico también se ajusta a las instrucciones que yo le di. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Listo. Entonces, por acá, si yo no quiero utilizar estos botoncitos de acá, voy a darle seleccionar todo, aceptar. Aquí quedó la tabla normalita. Si yo no quiero seleccionar todo como tal, voy a darle por acá a donde dice análisis de gráfico dinámico, o ahí dentro de tabla también analizar tabla dinámica. Lo importante es que en cualquiera de las dos buscar la opción que se llama insertar segmentación de datos. Por el momento voy a escoger los 3 que tengo o que estoy manejando, que son el de producto, el de forma de pago, el otro es el de nombre de cliente y le doy a aceptar. Y me aparecen a mí estas tablitas de acá. Y yo le puedo decir, bueno, forma de pago, contado y crédito. Entonces yo le voy a decir crédito y contado. ¿Cómo lo hice? Con control y selecciono el otro. O puedo hacer lo siguiente, activo acá donde dice selección múltiple. Cuando esté activada, con un solo clic activo o desactivo las dos.
Bueno, acá solamente me dejará activar o desactivar una o la otra. Acá me las dejó desactivar. Vuelvo y las activo y miren cómo va cambiando el gráfico a la medida que yo voy haciendo las cosas. Si yo quiero solamente la información de contado y crédito del Banco de Bogotá, pues solo selecciono el Banco de Bogotá y miren cómo se ajusta acá. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Listo. Ahora, voy a hacer lo siguiente. Voy a dejar todos los filtros normales. Así tal cual. Relación de ventas. Listo. Entonces yo lo dejo acá un momento y yo digo lo siguiente. Digo que quiero. Si yo digo que quiero sacar el listado por cliente de sus ventas y que me quede en una hoja nueva cada uno, no tengo que crear todas las tablas dinámicas de una vez. Miremos que acá está estructurado Banco de Bogotá contra agendas. Entonces yo le puedo decir en analizar tabla dinámica, en opciones, le puedo decir mostrar páginas de filtro de informes. Miren el cruce, los nombres de clientes con los productos. Bueno, están con las formas de pago, pero en estos momentos están en todas. Perdón, corrijo. Si yo quiero mostrar un informe detallado, tengo que hacerlo con el campo que está en filtro. El campo que está en filtro es formas de pago. O sea que yo puedo mostrar los pagos de contado y de crédito por separado. ¿Cómo hago eso? Me voy a analizar tabla dinámica, opciones, mostrar páginas de filtros de informes. Y él me está diciendo, voy a mostrar la página del filtro que se llama forma de pago. En forma de pago hay tarjeta débito y tarjeta crédito. Y le doy a aceptar. ¿Y qué me aparece? Contado y me aparece crédito por separado. Y no tuve que irme a relación de ventas, crear una tabla dinámica y luego otra tabla dinámica, sino que ahí, como yo tenía en el filtro contado y crédito, miren que me creó una nueva hoja cada uno con contado y con crédito. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Cuál es la clave? Que en la forma de pago esté el filtro. Por ejemplo, yo puedo acá reestructurar lista de campo. Yo le puedo decir, por ejemplo, que el forma de pago sea la fila y que el nombre del cliente sea el filtro. ¿Y qué ocurre inmediatamente? Miremos lo siguiente. Cambia, primero que todo, cambia el sentido, ¿sí? Ahora tengo contado y crédito como mis filas y yo puedo filtrarlos por nombre de cliente. Miren que cambió inmediatamente también que la gráfica, perdón. La segmentación siguen siendo las mismas, pero yo puedo decir, por ejemplo, que me muestre solo los de contado, o solo o los dos, o solo los de crédito, y así sucesivamente. Y si yo quiero ver ahora el reporte de todos los clientes, ya lo puedo hacer porque en el filtro aparece. Entonces me voy a ir a tabla dinámica, opciones, mostrar página de filtros de informes, me dice que el filtro actual es nombre del cliente y le doy a aceptar. Y me creó el de Banco de Bogotá, el de Cafán, Caja Social,
da vivienda. Y dime, Panamericana, Salud Total, y todos vinculados con la hoja relación de ventas. Todos están vinculados con esta hoja donde está la información. Y yo individualmente puedo presentar una gráfica. Gráfico recomendado, le digo 3D, aceptar. Y aquí me queda en Banco de Bogotá nuevamente con los dos, contado y crédito. Lo único que hago es insertar una segmentación. ¿De qué? De la forma de pago. Como esto es... no, ok. No porque estoy desde Banco de Bogotá. Entonces, cortar. Aquí me queda la tablita de contado y crédito, pero únicamente ¿para quién? La gráfica para Banco de Bogotá. Y puedo hacer varias gráficas para cada uno de ellos y entregar un reporte individual. Me extendí, ya tengo la próxima clase. ¿Hasta ahí bien? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Por favor, hoy ya está subida la actividad. Es relacionado a tablas dinámicas. Les pido por favor que miren el concepto de dashboard. Se los voy a escribir por acá. Dashboard. Mañana lo que vamos a hacer es un dashboard. Es decir, un informe con tablas dinámicas y gráficos dinámicos interactivo. ¿Listo? Mañana vamos a hacer esto mismo y cerramos el tema de tablas dinámicas y de gráficos dinámicos. Y otras dos cositas que no son de utilidad. Pero busquen qué es un dashboard y vayan pensando. De este mismo documento mañana vamos a trabajar la hoja que se llama... Uy, esperen porque tengo tantas hojas que no sé. La hoja que se llama año 2018, que es la misma que publicamos para la actividad año 2018. Esta es la que vamos a trabajar mañana y vamos a hacer un dashboard sobre esto. ¿Listo? Busquen ese concepto, piensen en un diseño, que el diseño sea libre y mañana lo revisamos. ¿Listo? Entonces detengo la grabación por acá.